5 libros para que puedan empezar a estudiar astrología y poder entender un poquito más en qué mundo estamos sumergidos. Recomendaciones de libros astrológicos. Si estás iniciando a estudiar astrología, si te gustaría empezar a estudiar astrología o si llevas un tiempo, incluso te diría, si llevas 2 o 3 años leyendo por tu propia cuenta, este es un buen momento para que puedas empezar a darle un poquito de estructura. Te voy a contar hoy sobre 5 libros que considero que son buenos como para que puedas dar tus primeros pasos. Estos libros son si estás empezando a estudiar por tu propia cuenta, si hace tiempo estudias por tu propia cuenta o si querés iniciarte. Son libros más bien iniciales. Algunos igual son muy profundos, o sea, tienen cierto contenido, pero siempre vamos a decir que son más bien tranquilos comparados con la astrología que uno empieza a entender o a comprender después de largas lecturas astrológicas o de largos años de experiencia con la astrología. Como algunos saben, yo empecé a estudiar astrología con astrólogos de diferentes partes del mundo y practicantes de diferentes índoles, neptunianos, acuarianos, también plutonianos, pero hay algo que a mí me quedó muy marcado y es que tuve la oportunidad de aprender muchísima astrología clásica. De algún modo empecé por la astrología moderna, pero ligeramente enseguida terminé en astrología clásica. ¿Por qué recomiendo estudiar astrología clásica antes que pasar directamente a la astrología moderna? La verdad es que si ya tenés conocimientos astrológicos, yo te recomiendo que partas desde la astrología clásica. Si tuviera que empezar desde cero, partiría de la astrología clásica, que es muchas veces donde empiezan a estudiar astrología y muchos dejan de estudiarla por lo duro, difícil y tan complejo que es estudiar astrología clásica, porque esto nos remonta a los benéficos y los maléficos y toda esa astrología que hoy los modernos, o por lo menos los astrólogos que estamos más en contacto con redes sociales, normalmente son astrólogos modernos, que le dan una interpretación un poco más fácil para este mundo moderno en el cual vivimos, ¿no? Benéficos y maléficos son terminologías que hoy en día usan muy pocos astrólogos, sino diría bastante limitados. Sin embargo, para mí la astrología clásica tiene mucha sabiduría porque es el origen de la astrología. Y cuando uno empieza a entender ese origen y por qué se referían a maléfico o benéfico, es donde realmente puede luego, a través de la astrología moderna, de algún modo manipular este contenido para no que deje de ser útil, sino para poder entender que a nivel psicológico ya no vivimos en esos tiempos donde los planetas maléficos y benéficos tienen esa forma de conectar con lo psicológico y con lo que hoy nos sirve a nosotros en estos tiempos en los cuales vivimos. Y es por esta razón que cualquier astrólogo que diga que es un astrólogo tiene que saber básicamente que es un planeta maléfico, un planeta benéfico, tiene que saber todo lo de la astrología tradicional que tiene este lado más, como digo, más cuadrado, en el cual lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y hoy sabemos que esto no es así correctamente, ¿no? Pero sí, un astrólogo tiene que saber cómo se inició la astrología. Así que te lo dejo como para si estás empezando a estudiar o si estás más avanzado, para que también te intereses en los orígenes, como también en la historia, por supuesto. Vamos a empezar con el Manual de Astrología de Dumont. Este es un libro, fíjense que es bastante grande, ¿no? Tiene gran contenido, pero este es un libro de astrología moderna en la cual considero que es muy bueno para empezar astrología desde cero. Es bastante, como le decía, completo, ¿sí? Completo no necesariamente es profundo, les voy a explicar después esos términos, pero es bastante completo. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer un libro de astrología que uno pueda llegar a decir es realmente profundo, por el gran contenido que tiene la astrología. Yo considero que este es bastante interesante si estás empezando a estudiar astrología o si ya llevas un tiempo de estudiar astrología, porque esto te va a dar como una visión un poco amplia, ¿sí? Pero importante sobre cómo manejar todos los asuntos. Es un manual. Así que en mi opinión este es bastante completo. Pero sí te lo voy a explicar. Este libro lo vas a leer durante 2 o 3 años, que son los primeros años en los cuales vos vas a empezar a interpretar determinadas cosas como las casas, el mapa, los planetas, y es de ahí donde tiene un poco más de distintas técnicas. Así que es un libro bastante profundo.
Pero en mi opinión, como con todo, vos tenés que seguir leyendo libros alternativos también, en los cuales cada autor te va a dar su perspectiva. ¿Por qué digo que la astrología es sumamente profunda? Porque acá hay un resumen chiquitísimo sobre lo que es un Mercurio en Libra. Pero hay libros completos sobre lo que significa Mercurio y de cómo funciona en cada uno de los signos. Y esto es lo que hace que este es un libro inicial para que vos empieces a entender la astrología, pero es muy completo. Tenemos también el curso de astrología. Son 3 tomos. Por ejemplo, son signos, planetas y casas. Es un libro bastante interesante de vuelta si querés empezar a estudiar astrología, porque es como los primeros inicios y los primeros pasos, pero es bastante completo, como les digo. Va desde A hasta el C, ¿no? Como que va desde ese lugar donde vas a poder entender el contenido paso a paso. Por supuesto, como les digo, tienen que seguir leyendo, tienen que seguir aprendiendo de forma complementaria. Primero porque, como todo, en astrología van a encontrar, como los médicos y como cualquier otro tipo de profesión, donde cada autor te va a decir algo que puede ser hasta incluso completamente diferente a lo que te decía otro. Es por eso que vos podés leer o escuchar o ver 10 astrólogos diferentes y cuando vos empezás a estudiar o querés ponerlo en práctica, vos vas a tener que desarrollar a partir de esas 10 visiones tu propia visión. Y tenés que enseñar astrología o dar tus predicciones o tu conocimiento a partir de tu propia visión, a partir de lo que vos consideras. Vamos a ir con otro que es astrología y psicología en los 4 elementos. Acá este es muy interesante y es donde ustedes empiezan a ver, como les digo, profundizar. Por ejemplo, entre la astrología y la psicología, astrología, en mi opinión, es acuariana. Obviamente para estos tiempos se ha hecho muy neptuniana, ¿sí? Que esto es empatizar a nivel humanitario, como la astrología que antes para mí era muy saturnina, por todas estas cuestiones maléfico-benéfico. En este libro es, en mi opinión, un poquito más psicológica, que es Plutón, ¿no? En mi opinión, cuando un astrólogo hace mucha astrología psicológica o es astrólogo y psicólogo, suelen tener muchos aspectos más plutonianos. Las personas más neptunianas son los astrólogos que hacen a veces astrología humanística o tarotista, que eso tiene que ver con lo neptuniano, y te vas a encontrar astrólogos que son más bien uranianos y saturninos, que son los que por supuesto tenemos aspectos acuarianos o de Urano y de Saturno importantes, ¿sí? En mi opinión, esto es para profundizar en los 4 elementos, porque por supuesto siempre podemos decir hay 4 elementos, pero de ahí podemos desarrollar un montón de contenido y también un montón de información de desglosar cómo es nuestra personalidad. Para mí ya es un libro. Recuerden que a la carta se le dice el horóscopo. Hay muchas personas que no saben que a la carta natal se le dice horóscopo. No es sobre horóscopo de qué te va a pasar mañana. A la carta natal muchas veces se le dice horóscopo. Entonces, este libro para mí es complementario al resto. ¿Por qué? Porque como les digo siempre, son libros en los cuales cada autor impone su propia impronta, su propia visión. Y cuando uno empieza a escuchar más astrólogos, esto no significa que escuches 30 astrólogos, pero sí al principio te recomiendo eso, que vos veas con cuáles empatizás y poco a poco puedas ver cuál es la visión que ellos entregan. Si son más neptunianos, plutonianos, uranianos, saturninos, cuál es su impronta. Y para mí es un libro muy bueno para que vos veas lo mismo que leíste si estudiaste en otros libros, pero lo que lo veas con otra visión, es decir, a través de otro autor. Porque para mí eso ayuda un montón a que puedas crear tu propia visión sobre lo que es la astrología, para qué te serviría y por qué quizás tuvieras que seguir estudiándola o no. Y acá tenemos otro libro que también, me parece muy interesante. Bueno, muchos saben, ¿no? El Tao del Zodíaco, pero esto tiene mucho que ver con un enfoque psicológico de los signos, ¿no? Las 6 polaridades. Y para mí también, de nuevo, es un libro bastante no plutoniano, en el cual nosotros podemos profundizar a través de los signos, ¿no? Del zodíaco.
Y está bueno poder profundizar no solo en los elementos, en los signos, en cada parte de estas. Después le voy recomendando libros sobre casas y todo lo demás, pero porque es entender un poquito y después empezar a profundizar. Muchas veces se lo digo, yo soy Sol Géminis, tengo mi ascendente y luna en Virgo, pero parte de lo que vengo a hacer es enseñarles diferentes perspectivas, que ustedes puedan abrir oportunidades, y Géminis tiene que ver con que ustedes lleguen a su propio racionamiento y su propia lógica, y yo les enseño con mi parte virginiana, como lo hago yo, a discriminar. Es por eso que ustedes ahí tienen que hacer su propio trabajo, pero yo no estoy tan enfocada en profundizar con ustedes, sino en abrirles oportunidades y visiones diferentes para que ustedes encuentren cuál es su lugar y a partir de ahí se hagan sumamente plutonianos o escorpianos y profundicen la astrología que a ustedes les gusta. 5 libros para que puedas empezar a entender un poquito más la astrología desde un lugar un poquito más profundo. Y ahora sí, contame vos, ¿los leíste? ¿Tenés alguno de estos?